Qué bueno que venimos a aprender y a nutrirnos de la palabra de Dios. Como vimos en el video, hoy les voy a hablar un poquito del tema de la ansiedad. Mi nombre es Cristel Sánchez, yo soy psicóloga y realmente este tema se vuelve muy importante porque a partir del 2020, acá en nuestro país, la revista The Lancet sacó una estadística en donde dice que después de la pandemia aumentó un 35.6% los trastornos de ansiedad y se vuelve una realidad de todos los días, ¿verdad? La APA también ha identificado cómo la ansiedad por el cortisol, ¿verdad? También el estrés hace que nosotros tengamos dificultades cognitivas, en memoria, en atención, y también se relaciona mucho con hipertensión, diabetes tipo 2 y otros malestares como los malestares digestivos. Sin embargo, hay esperanza. También se ha demostrado, la Escuela de Salud Pública de Harvard, que las personas que tienen una fe, oran, dedican tiempo a Dios, son personas que viven más años y tienen mayor salud, viven con mayor optimismo y realmente tienen menos afección en su salud mental. Así que hoy te quiero dejar 3 recomendaciones súper sencillas que poder recordarlo para trabajarlo en el día a día, para poder manejar nuestra ansiedad y que podamos estar en buenos niveles de salud mental. Número 1, orar y respirar. Tomar 5 minutos al día, 10 minutos al día para orar, para hablar con Dios, ojalá leer su palabra también, y al mismo tiempo respirar. Te dejo una técnica de respiración que funciona súper bien y que siempre la aplico con mis pacientes y es 4-7-8. Vamos a inhalar contando 4, sostener contando 7 y exhalar contando 8. Esto nos va a permitir relajarnos y estar muchísimo mejor con nuestra salud mental. Segundo punto, vamos a procurar movernos y también sentirnos bien, hacer ejercicio, tener algún tipo de actividad física y también algún pasatiempo. Esto nos ayuda mucho con el tema de la ansiedad, algo que verdaderamente disfrutemos. Y en tercer lugar, movernos y también descansar y confiar. Entonces el descanso, también la parte de estar en el aquí y el ahora, confiando en que hoy Dios nos cuida, nos va a ayudar muchísimo en salud mental. Recordemos que la salud mental y la psicología no es solamente ciencia, también tiene que ver con Dios y la espiritualidad. Y Él quiere que nosotros tengamos una muy buena salud mental. Que tengan una linda noche. Buenas noches, qué lindo verlos aquí esta noche, aquí reunidos, ¿verdad? Es momento de que escuchemos y también cantemos el canto tema de este seminario, Al Clamor Final. Sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán cuando Cristo venga.
al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo, todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Yo estoy seguro que ustedes aquí en el pecho hoy tienen una energía impresionante, una chispa. Esa chispa que si usted la enciende tiene un poder ilimitado. ¿Quién desea que esta chispa explote? Bueno, el Espíritu Santo lo puede hacer por usted y por nosotros. Así que yo sé que van a tener dificultades, retos, angustias, miedos, dudas, pero confíen en el Señor que Él los va a guiar. Ok, es importante eso. El mensaje es claro. El único límite es que usted crea. Usted diga, yo voy a creer, voy a hacerlo y voy a hacer lo que el Señor me manda. Bien, esta noche vamos a tocar un tema tremendo. ¿Cuántas noches llevamos ya? 3 con esta 4, ¿verdad? 4 noches, muy bien. ¿Y se acuerdan ustedes de los títulos de los temas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? A ver, memoria. Eran 3, ¿verdad? Lo que Jesús dijo acerca de la profecía, ¿ok? El sermón profético del Señor Jesucristo fue el primero. El segundo es una decisión, ¿verdad? Que usted tiene que tomar, ¿ok? Todos tenemos que tomar decisiones. Y el que vimos el sábado pasado era sobre un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y hoy vamos a ver la fe
la fe, las llamas y un decreto universal de muerte en el tiempo del fin. Va a haber un decreto universal. Hoy vamos a conocer qué es pecado. ¿Saben ustedes qué es el pecado? Hoy va nuestro hermano Jorge lo va a explicar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también vamos a comprender que Dios promete estar en medio de nosotros, aun cuando estemos en medio de las vicisitudes y la tribulación. Si usted siente que va a estar en medio de una tribulación, Dios promete estar en medio de nosotros. Quiero presentar a nuestro orador, Jorge Bonilla, que ya está listo para el tema de hoy. Entonces, la fe, las llamas y un decreto universal de muerte en el tiempo del fin. Voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Pueden aplaudir, no pasa nada. No se cohíbe, hermano. Vamos a ponernos de pie. Como siempre, me van a enseñar su celular. A ver, para los nuevos que están llegando hoy, bienvenidos, buenas noches. Enseñen su celular y lo van a poner en modo silencio, apagado, en modo avión, ¿verdad? Y van a tener las Biblias listas. ¿Hay alguien aquí que no le entregaron Biblia? Si hay alguien que no le ha entregado Biblia, hermana Patricia, yo sé que está lista ahí para entregar sus Biblias. Hermano Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente hoy? Muy nervioso. Yo sé, ahí estábamos conteniéndolo. Apenas sale de este momento ya se liberó todo. Ya se me quita, sí. Ya se le quita totalmente. Bienvenido, hermano Jorge, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por las bendiciones y por el mensaje que siempre nos trae. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Ya que estamos de pie y antes de orar, quiero darle un cordial saludo también a las personas que nos ven por redes sociales. Tenemos un grupo de personas que nos ven desde Jacó. Bienvenidos de Parrita también, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos ven de Parrita. Nos están viendo desde Perú, desde otros lugares. Y le damos gracias a Dios por eso. Vamos a iniciar en esta noche pidiéndole la autoridad al autor de este libro, ¿verdad? Para que podamos estudiarlo y podamos aprender de él. Así como estamos, les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, venimos delante de su presencia con el deseo de estudiar su palabra y de aprender más de usted. Le damos derecho legal a usted, a sus santos ángeles para que hagan vallado de protección y a su Santo Espíritu para que sea su Espíritu el que nos dirija en esta noche a toda verdad. Que lo que vamos a aprender hoy quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Quiero que iniciemos esta noche con los últimos versículos que no pudimos ver la semana pasada. La semana pasada estudiamos acerca de el sueño del rey Nabucodonosor, pero nos quedaron unos versículos que son muy importantes. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel, el capítulo número 2. Vamos a ver qué pasó con el rey después de que Daniel le descifró el sueño. Daniel, el capítulo número 2. Y dice el versículo número 46. Después de que Daniel le relatara el sueño y la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor, dice el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Bueno, este rey todavía no estaba convertido. No era ante Daniel que tenía que humillarse, era ante el rey de reyes y señor de señores. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, porque este rey
conoció y se convirtió al Dios verdadero. Pero dice aquí, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones. Y miren el puestazo que le dio Daniel con 17 años. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, versículo 49, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel solicitó al rey que nombrara también a sus 3 amigos que lo habían acompañado en oración, que fueran también sobre los negocios de Babilonia. Bien, recuerdan la estatua, ¿verdad? El rey quería saber qué iba a suceder en el futuro y Dios le reveló el futuro a través de un sueño. Y el sueño es este que tenemos acá, una estatua majestuosa de diferentes tipos de metal: la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, dedos de los pies de barro mezclado con hierro. Y una piedra no cortada con mano golpea los pies de la imagen y la desmenuza, y la piedra se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Recuerdan también lo que significaba? La cabeza de oro, ¿qué representaba? ¿Alguien me dice, se atreve? ¿Pero a qué imperio representa Nabucodonosor? Babilonia. El metal de los metales, Babilonia. El problema es que el sueño decía que después de Babilonia venía otro reino inferior, que eran los medos y persas. Después un tercer reino de bronce, Grecia. Después las piernas de hierro, Roma. Y la división de Roma en el año 476, donde surge Europa. Y después la piedra. Bueno, al rey no le gustó eso. No le gustó. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3, que yo titulo, vamos a ver, ok, listo. Yo titulo el capítulo 3, la fe, las llamas y un decreto universal de muerte en el tiempo del fin. Y antes de iniciar, quiero decirles que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay 25 años de diferencia. Y el capítulo 3, que se da aproximadamente en el año 580 antes de Cristo, el capítulo 3 comienza con el versículo 1 que dice así. Versículo 1, ¿ok? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este rey, ¿por qué digo que no le gustó el sueño? Porque el sueño hablaba de una sucesión de reinos, donde el primer reino del sueño era Babilonia, pero el rey no quería eso. El rey manda a hacer una estatua de oro. Esta estatua de oro tenía una altura de 60 codos. El codo en la Biblia es de aproximadamente 50 centímetros. Entonces 60 por 0.5 era una estatua de oro puro de 30 metros de altura, como un edificio de 6 pisos. Y su anchura
era de 6 codos. 6 por 0.5 son 3 metros. 3 metros de ancho. Yo voy a caminar aquí. 1, 2, 3. De ahí a aquí era la anchura de la estatua por 30 metros de alto de oro puro. Recuerden que hay 25 años. El rey tuvo 25 años para que sus arquitectos hicieran los planos de la estatua, para que pasara por la municipalidad de Babilonia y hicieran el visado. ¿Ustedes creen que no había burocracia? Claro, hicieron el visado, tuvieron 25 años para mandar las notas solicitando oro a todo el imperio. Buenas noches. Un gran amigo, Fernando, mucho gusto verte acá, te aprecio mucho. 25 años para pedir el oro, para pasar todas las aprobaciones municipales y para iniciar la construcción. Y esta estatua, que medía 30 metros de altura, el rey decide construirla en un campo, en un valle. El valle se llamaba Dura en Babilonia. Pero una vez que el rey tenía la estatua lista, ya construida, el rey tenía un propósito. Miren lo que dice Daniel, capítulo 3 y el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Cómo podemos llamar a este grupo de personas? Los magistrados, gobernadores, jueces, sátrapas. ¿Cómo los podemos llamar? Yo lo voy a poner aquí, que estas eran bueno, no sé si me ayudan. Ya, ok. El poder político. Este grupo de personas que don Nabucodonosor invita es el poder político del imperio. Todos los magistrados, los jueces, los consejeros, los tesoreros, los gobernadores. Pero ¿para qué los invita al valle o al campo de Dura? Dice aquí que los invita para una ¿qué? Una dedicación de la estatua. ¿Quién dedica? No sé si ustedes han visto cuando dedican un buque, un barco. ¿Quién es el que viene a dedicar el barco? Normalmente un cura. Viene y le pega un botellazo al casco y hace una plegaria y ya el buque queda dedicado. Bueno, para la dedicación de esta estatua se invita al que la va a dedicar, al poder religioso del imperio. Y una vez que estaba el poder político y el poder religioso, dice el versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y en qué posición estaban? Esto, vean, la Biblia son muy importantes los detalles. Este detalle de estar en pie es muy importante. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito. Todos estaban de pie o en pie. Dice, delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Pero había un tercer grupo de personas, dice el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, pueblos, naciones y ¿qué? Y lenguas. Esa mañana en el campo de Dura estaba el poder político, estaba el poder religioso y estaban los pueblos, naciones y lenguas que don Nabucodonosor había conquistado al paso de los años. ¿En qué posición estaban? Estaban en pie. Ahora, antes de avanzar, yo tengo que hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que era el centro de atención de este grupo de personas que estaban ahí?
¿El qué? ¿Quién dijo la estatua? Por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. El centro de atención en este momento era la estatua de oro de 30 metros que brillaba cuando le pegaba el sol. ¿Verdad? Aquí está brillando, ¿verdad? Y lo que le está pegando es una luz, ¿verdad? Ya esto lo hicimos. Si yo pidiera a iluminación que me apague todas las luces y me encienda nada más la estatua, entonces imagínense en el sol pegando en la estatua. Brillaba esa mañana en el valle de Dura. Y el centro de atención de todo ese grupo de personas era la estatua. Yo me imagino los comentarios: qué bárbaro, don Nabucco, se voló, se trajo todo el oro del imperio. ¿Saben lo que es construir una estatua de 30 metros de alto por 3 metros de ancho, de oro puro? Este era el centro de atención, la estatua de oro. Y todos estaban de pie delante de la estatua. Podemos volver a la luz, gracias. Todos estaban de pie delante de la estatua. Y dice el versículo 4, Daniel 3:4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Eso era como una cimarrona, ¿verdad? Imagínense tocando todos esos instrumentos juntos. Era como, para hablarlo a lo tico, ¿verdad? Era una cimarrona eso. Cuando escuchen la cimarrona, ¿qué tienen que hacer? Miren la orden: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, tenemos un problema. Esta no era una orden común y corriente. La orden de que al escuchar la música se pusieran de rodillas y adoraran a la estatua no era una orden normal. Miren lo que dice el versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ¿qué? ¿Una qué? Una ley. Entonces, ¿en qué momento se me fue? Entonces, la orden para postrarse y adorar era una ley real, una ley dada por el rey Nabucodonosor II. Así se le conoce en la historia. En la Biblia es Nabuco pelado, pero en la historia es Nabucodonosor II. Él dio una ley, el mandato de que al escuchar la música se arrodillaran y adoraran, era ley del rey Nabucodonosor, una ley de Babilonia. Y miren lo que sucedió aquí, Daniel capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. ¿Qué? ¿Qué significaba ser echado en un horno de fuego? Entonces era una ley donde existía adoración a la estatua, a la imagen de oro, o muerte. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Era una ley, adoración o muerte. Y miren lo que sucede, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Quiero decirles algo. Dentro de los pueblos, naciones y lenguas había judíos que habían sido traídos en la deportación del año 605. Ahí estaban los judíos también. Y habían de otras naciones también que habían sido conquistados por don Nabucodonosor. Y aquí el escenario es claro. Pero ahora tengo un problema con ustedes.
¿Quieren saber cuál es? El problema que tengo es que en el Apocalipsis se nos presenta una escena similar. ¿Quieren saber? ¿Sí? Voy a poner la estatua otra vez y vamos a ir a la escena de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 13. Y el versículo número 14. Vamos a leer desde el 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 14. Dice así la palabra de Dios. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Una imagen o una estatua a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y esclavos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Qué interesante que lo que está viviendo ahorita en la historia de Daniel 3 tenga una analogía en Apocalipsis 13. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y por qué? ¿Saben por qué? Porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están conectados. Yo conozco gente que dice, no, yo no puedo estudiar Apocalipsis, mi pastor no me deja. O hay personas que dicen, no, el sacerdote nos dice que el que estudia Apocalipsis se vuelve loco. No, de verdad. Pero quiero decirles en esta noche que Daniel, yo no estoy loco, ¿ok? Está riendo mi amigo ese. Okay. Quiero decirles en esta noche que Daniel y Apocalipsis están conectados, y al estar conectados se tienen que estudiar ¿qué? Juntos. Este versículo no lo traía, pero se me acaba de venir a la cabeza. Quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Eclesiastés capítulo número 1. Eso está ya por los Salmos. Eclesiastés capítulo número 1. Está después de Proverbios. Y aquí hay un versículo que, si usted quiere subrayarlo, sería importante. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo. Y el Apocalipsis de Juan fue escrito en el año 96 después de Cristo. Juan y Daniel ni siquiera fueron amigos, no se conocieron. Hubo 700 años entre uno y otro, pero están hablando de lo mismo. Lo que en el libro de Daniel es literal y geográfico, en el libro de Apocalipsis es simbólico y universal. Hay gente que dice, bueno, ya la marca de la bestia viene, ya hay un chip que me lee y empieza. Enseña la Biblia que la marca de la bestia es un chip. ¿A cuánto les gustaría saber lo que es la marca de la bestia? Voy a devolver la pregunta. ¿Cómo saber qué es la marca de la bestia si no sabemos qué es la bestia?
¿A quién le gustaría saber lo que es la bestia de Apocalipsis 13? Voy a parar. ¿Sabían ustedes que en Apocalipsis hay 3 bestias? Una sale del abismo, otra sale del mar y una tercera sale de la tierra. Y las 3 bestias se unen con Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Uy, se me para el pelo. Y la gente no sabe esto. Eclesiastés 1:9. Miren lo que dice la palabra del Eterno. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. Hay una pregunta que hace el predicador Salomón. ¿Qué es lo que fue? Miren la respuesta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pregunta: ¿hay algo en que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Respuesta: ya fue en los siglos que nos han precedido. En otras palabras, la historia se repite. Y lo que estamos estudiando hoy en Daniel 3 se va a repetir en el tiempo del fin. ¿Están entendiendo esto? Esto es muy importante. Recuerden que el libro de Daniel no es solamente el capítulo de historias, no son historias lindas para comentar a los niños. El libro de Daniel, en el capítulo de historias, son aplicaciones de cómo será el tiempo del fin y cómo debemos prepararnos para obtener victoria en el tiempo del fin. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, a mí me encantaría, dicho sea de paso, este año di un seminario de Apocalipsis a principio de año. Fueron 16 charlas. A lo mejor lo repetimos o a lo mejor les mando después el link para que lo vean, ¿verdad? Pero es impresionante. Ahí explicamos 2 de las 3 bestias. La bestia que sale del mar, dicho sea de paso, esa bestia que sale del mar, vamos a estudiarla un poquito, porque esa bestia que sale del mar es el anticristo. Y Daniel lo conecta también. Vamos a estudiar muy pronto la verdad bíblica sobre el anticristo. ¿Saben ustedes que Daniel vio al anticristo? Y Dios le dio y él escribió características de lo que estaba viendo. Y prácticamente lo describe con nombre y apellidos. Hoy el mundo cristiano está esperando el anticristo. Y el anticristo ya está en la tierra. No se me asusten, lo vamos a estudiar. Y cuando usted lo lea y lo estudie, usted va a decir, casi que seguro, ¡qué bárbaro yo! 40 años de estar en la iglesia y no sabía esto. No pueden perderse el tema del anticristo. Bien, vamos a volver al capítulo 3 de Daniel. Vamos a leer el versículo 8 ahora. Daniel capítulo 3 y el versículo número 8. Dice así la palabra de Dios. Daniel capítulo 3 versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí hay unos que vieron algo y vienen a dar las quejas al rey. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y aquí tenemos un problema.
de todo ese montón de gente, poder político, poder religioso, pueblos, naciones y lenguas, hubo 3 que no cumplieron la orden de ponerse de rodillas y adorar. Entonces yo tengo que hacerles una pregunta en esta noche. La pregunta que tengo que hacerles es: ¿por qué estos 3 varones no obedecieron la ley del rey Nabucodonosor II? Piensen, ¿por qué? ¿Ah? Porque solamente le rendían adoración a Dios, dice el amigo aquí presente. Vamos a ver esto. Esto es importante. Recuerde que estamos viendo el manual de instrucciones para el tiempo del fin. Recuerden que vamos a ver algo que se va a repetir en el futuro. ¿Por qué? Porque obedecer la ley del rey era desobedecer la ley de Dios. Y esto lo tenían claro estos 3 hebreos. Desobedecer la ley de Dios es pecado. Y aquí tenemos un nombre que se introduce en esta noche: pecado. Y yo tengo que decirles a ustedes otra pregunta. Vamos a descubrir la definición de pecado. Hay gente que cree que pecado es diferente en el Antiguo Testamento y pecado es diferente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la definición de pecado en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo número 4. Primera de Juan 3:4 nos dice cuál es la definición de pecado en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley. Pues el pecado es infracción. Estamos hablando de la ley de Dios. Pecado en el Nuevo Testamento es infringir la ley de Dios. Eso es pecado en el Nuevo Testamento. Y ahora, ¿qué es pecado en el Antiguo Testamento? Vamos a ver la definición de pecado en el Antiguo Testamento. Se encuentra registrada en el libro de Levítico, capítulo 4 y el versículo 2. Levítico 4:2 dice así la palabra del Eterno: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare, y aquí viene la definición, por yerro o equivocación en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. En el Antiguo Testamento, pecado es cometer equivocación o equivocarse contra la ley de Jehová. Por lo tanto, pecado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es lo mismo, es infringir la ley de Dios. Estos 3 hebreos, cuando vieron lo que el rey les estaba pidiendo, dijeron: no, pero esto no puede ser. Ahora, les pregunto, ¿creen ustedes que ellos no sabían lo que iba a pasar en el Valle de Dura, siendo gobernadores de la provincia de Babilonia? Esos gobernadores o alcaldes posiblemente tuvieron que visar los planos de construcción, tuvieron que firmar las órdenes para traer el oro de todas las provincias. Posiblemente tuvieron que ir con los arquitectos y los ingenieros a supervisar la obra en el Valle de Dura. Y posiblemente tuvieron que ver la ley que el rey Nabucco promulgó o iba a promulgar esa mañana en el Valle de Dura. Por lo tanto, hay un mandamiento que estuvo en juego en Daniel capítulo 3. Y por este mandamiento, los 3 hebreos decidieron mantenerse de pie. Vamos a ver cuál mandamiento es. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Los 10 mandamientos se encuentran registrados en varias partes del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Pero el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás ¿qué? Imagen o estatua de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y miren lo que sigue diciendo el segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos 3 hebreos, cuando escucharon la ley del rey, dijeron: aquí tenemos un problema. La ley del rey es contraria a la ley de Dios. ¿Qué harías tú si te hubieras tocado estar en esa mañana en el valle de Dura? ¿Qué hubieras hecho? El horno estaba ahí, ¿verdad? Ya estaba encendido. El rey no estaba jugando. Ya conocimos a Nabucco, ¿verdad? Que mandó a matar a todos los sabios. Ya lo vieron. Él no juega. Él tiene el hornito ahí a medio fuego para que la gente lo vea, ¿verdad? Pero aquí tenemos un problema. Y este problema que vemos en Daniel 3 se va a repetir en el tiempo final. Los 3 hebreos prefirieron morir antes que desobedecer a su Dios. Hoy es tan fácil ser cristianos, ¿no les parece? Es tan fácil. Todos estamos de pie ante lo que se está levantando. Tengo un tema que se titula La imagen de la bestia. ¿A cuánto les gustaría saber qué es la imagen de la bestia? Hoy estamos todos de pie ante lo que se está formando. Estos 3 hebreos prefirieron morir. ¡Qué fe! ¡Qué convicción! Hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 5 y el versículo 29. Este versículo dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo leemos, pero nunca pensamos en que ese versículo puede tener cumplimiento con nosotros en este tiempo del fin. ¿Qué harías si el gobierno de Costa Rica publica una ley que está en contradicción con los 10 mandamientos de Dios y que tú sabes que esa ley es contraria a la ley de Dios? ¿Qué harías? ¿La obedeces o la desobedeces? Y saber que si la desobedeces significa cárcel y otras sanciones que pueden llegar hasta la muerte. ¿Qué harías? ¿Estás listo para contestar esa pregunta hoy? Volvamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 y el versículo número 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Recuerdan que cuando Daniel le reveló el sueño al rey, Daniel le dijo al rey que pusiera sobre los negocios a estos 3 varones. Eran calidad. Eran alcaldes, pero así calidad. Justos, honestos, trabajadores, leales. Y cuando el rey Nabucco los ve, se da cuenta la calidad de gente que se mantuvo de pie y que va a morir. ¿Y saben lo que hace Nabucodonosor? Esto que hace Nabucco es inaudito. Versículo que sigue, versículo número 14. Bueno, lo que hace Nabucco, ¿verdad? El rey reconoce a los 3 hebreos y decide darles una segunda oportunidad. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach? ¿Es verdad, Mesach? ¿Es verdad, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la cimarrona, el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y miren la soberbia de este rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él los reconoce como varones correctos, buenas personas, buenos servidores públicos. De eso cuesta mucho encontrar hoy en día. Un comercial. Un día llegó un cliente a mi oficina y empezamos a llamar a una municipalidad y llamábamos y no contestaban. Y le dije yo, no, vamos en mi carro. Nos montamos al carro y llegamos a la municipalidad y estaban todos tomando café y jugando y hablando. Y por eso no contestaban el teléfono. Esto no pasó con Sadrach y Mesac y Abednego. Eran correctos. Eran trabajadores, honestos, serviciales. Y por eso el rey les da una segunda oportunidad. Pero ojo, cuando el rey les da una segunda oportunidad, ellos se prepararon para la crisis. ¿Creen ustedes que ellos tomaron la decisión esa mañana en el Valle de Dura de mantenerse en pie? ¿Qué piensan ustedes? Ellos estuvieron de rodillas antes de la crisis para poder permanecer de pie cuando llegara la prueba de su fe. Hoy el pueblo de Dios tiene que estar de rodillas en un proceso de santificación, poniéndose de acorde con los mandatos y las exigencias de un Dios santo, para que cuando llegue la crisis, los que estamos de rodillas hoy podemos permanecer de pie cuando todos los que están de pie caigan de rodillas. ¿Están entendiendo? La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuál es el centro de atención en este momento? Yo pregunté esto hace un ratito. Todos me contestaron, pues, de la imagen de oro. Ahora, ¿cuál es el centro de atención? Cambió, ¿verdad? Ahora la gente dice, pueden robar la estatua, ya no le están viendo la estatua. ¿Cuál es el centro de atención aquí? ¿Cuál es el centro de atención? El centro de atención, son los 3 hebreos. Y vean una cosa, todo el mundo quería ver ahora a los 3 hebreos. Ya la estatua no era importante. Esa estatua de oro refulgente no le interesaba a la gente. Todas las personas, ahora el centro de atención se vuelca hacia los 3 hebreos, los que se atrevieron a desobedecer la ley real, los que prefirieron morir. Ese son el centro de atención. Ya la estatua se nos olvidó, ¿verdad? Todos quieren ver a los 3 hebreos. Es el centro de atención. Cuando venga el tiempo de crisis, hay gente que me pregunta, ¿va a pasar el pueblo de Dios por la gran tribulación? Me lo preguntan constantemente. Creo que ustedes también se hacen la pregunta, porque han escuchado muchas posturas de que el pueblo de Dios no va a pasar por la gran tribulación, porque en la última semana, la semana 70, viene el rapto y se va a llevar a todos, y después del rapto aparece el anticristo. Entonces todo el mundo está pulseando irse en el rapto. Amigos, en esta noche ustedes no pueden perderse el tema del rapto secreto. Yo lo voy a tocar en este seminario. No lo tenía en la lista de temas, pero creo que es importante tocarlo. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Bueno, quiero decirles algo. ¿Ah? No voy a hacer spoiler. Es un bandido. ¿Ah? Es un bandido. Quiero decirles algo. Estos 3 hebreos tenían una convicción y una confianza tan grande en su Dios, porque estuvieron preparándose por muchos años. Cuando ellos supieron que la intención del rey era dar una ley para adorar una estatua de oro, ellos sabían que iban a tener problemas y empezaron
rodillol, ¿ok? Rodillol. Y estuvieron de rodillas clamando al Eterno por sabiduría, por valentía, por convicción, por mantenerse de parte de la verdad, aunque se desplomasen los cielos y la tierra. Esa es la clase de creyentes que quiere el Señor Jesús en el tiempo del fin. No el montón. Es que hay un montón de creyentes que están de pie, pero ante la primera prueba de fe huyen y se postran de rodillas y adoran los dioses falsos y traicionan los principios más sagrados del evangelio. Los que vivimos en el tiempo del fin tenemos que aprender esta lección de los 3 hebreos. Pero vamos a la Biblia. Vamos a Daniel 3:16. Miren lo que sucede. Daniel capítulo 3. Recordemos la pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ustedes se pueden imaginar la escena, toda la presión de todos los que estaban ahí estaba sobre los 3 hebreos. Qué bruto, les están dando una segunda oportunidad. Le decían, échate allí, arrodillate, mira que te están perdonando la vida, no seas tonto, no seas necio. ¿Y ustedes creen que a Sadrac, Mesac y Abednego se empezaron a ver y se golpeaban uno a otro y decían, ¿qué hacemos, Sadrac? Abednego, ¿qué? ¿Nos arrodillamos o no? ¿Creen ustedes que ellos estaban en esa duda? Ellos tenían una convicción firme. Y miren la respuesta. Versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué fe! ¡Qué convicción! A veces no entendemos, y lo digo con mucho respeto, a veces no entendemos a cuál Dios estamos sirviendo. Nosotros servimos al Dios de los imposibles. Servimos al único Dios, al Dios verdadero. Y estos hebreos lo tenían claro. No es necesario, rey, óigame. Esa respuesta era muerte. ¿Estamos de acuerdo? Estaban despreciando. Ahora, hay un versículo de la Biblia que es mi versículo preferido, y es una promesa de Dios para el tiempo del fin, porque Dios es fiel. Y este versículo, cuando yo lo leí, me enamoré de este versículo. Se los voy a leer en 2 versiones. La primera versión es la versión Reina Valera de 1960, que es la que ustedes tienen en esta noche. Está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 41. Dios es fiel. Isaías 41 y el versículo 10 dice así la palabra del Eterno. Y esto quiero que ustedes lo hagan suyo. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del desaliento, en medio de la prueba, Dios te dice con su voz profunda y potente, versículo 10 de Isaías 41, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es lindo este versículo? ¿Quieren leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente? Vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y ellos lo tenían claro.
Nabucco, con todo el poder como monarca de un imperio universal, no era más que su Dios. Su Dios estaba sobre todas las cosas. Y ellos tenían clara esta promesa. Y yo te pregunto en esta noche, ¿la tienes clara tú? ¿Tienes claro cuál es el Dios que tú adoras y sirves? Hay otro versículo, este sí vamos directamente a la Nueva Traducción Viviente, es Isaías 41 y el versículo 13. Dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Esos 3 hebreos estaban firmes como la roca en medio de la crisis. Estaba el horno de fuego encendido. El rey les está dando una segunda oportunidad y la están desechando. No es necesario que te contestemos, no te vamos a obedecer, rey. No vamos a inclinarnos ante esa estatua. Ya ustedes saben por qué. Porque era quebrantar el segundo mandamiento de la ley de Dios. No lo vamos a hacer. Y hay otra promesa también aquí en el libro de Isaías. Está en Isaías capítulo 43 y el versículo 2. Miren qué linda esta promesa. Esta sí vamos a la Reina Valera otra vez. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oiga, es que hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿Tienes tú esa fe que tuvieron los 3 hebreos en el campo de Dura? Ellos conocían estas promesas y Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora, el Salmo 119, 165. Ellos habían guardado los mandamientos del Eterno. Estaban manteniéndose fieles a los mandamientos de Dios. Y dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que ¿qué? Los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ellos no estaban asustados. Ellos no perdieron su paz, su convicción. Ellos sabían que su Dios es el Dios de los imposibles. Ellos sabían que su Dios podía hacer que no se quemaran. Ellos sabían que su Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero en medio de la crisis le contestaron al rey, no nos vamos a arrodillar, haga lo que usted quiera. Ese rey soberbio que dijo, ¿y qué Dios va a poderlos librar de mis manos? Cuando escuchó la respuesta de los hebreos, pero no solamente eso, aquí hay otra lección que está en el versículo que sigue de Daniel. Vamos a ver aquí Daniel 3:18. Y esto a mí me impacta mucho, porque Dios tiene poder, pero no se lo podemos exigir a Dios. Dios tiene poder para librarte, para estar contigo, para que no te ahogues, para que no te quemes. Pero miren lo que dijeron ellos. Y si Dios no quiere protegernos, y si Dios no quiere estar con nosotros, y si Dios no quiere librarnos de tu mano, qué impresionante. Y si no, ¿cuántos cristianos le exigen a Dios? Ellos no le exigieron. Ellos sabían quién era el Dios que servían. Se prepararon para la crisis y en la crisis se mantuvieron fieles. Y si Dios no quiere librarnos, y si Dios no quiere salvarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Esos son los cristianos que necesita Dios en este tiempo del fin. Si tu fe no anda ni parecida a esa, replantéate qué estás haciendo en tu relación con Dios. Si ante cualquier dificultad despotricas y te quejas, replantéate tu relación con Dios. Dios tiene poder. Y si no, debes mantenerte firme y confiando en Dios. Y si no, sigue adelante.
Sigue adelante. Dios tiene propósitos en medio de la dificultad y de la crisis. Quiero preguntarles a ustedes en esta noche, ¿estaban pasando por la gran tribulación estos 3 hebreos o no? Qué fácil que hiciera así, rapto, y se fueron los 3. Muy fácil, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido que los hubieran raptado ahí. Ah, y ya no están. ¿Y dónde están los hebreos? Pasaron por la tribulación. Los cristianos del tiempo del fin, perdóneme si es contrario a lo que usted cree, tenemos que pasar por la gran tribulación. Y lo vamos a demostrar en este seminario. Bien, vamos a avanzar. Vean lo que dice aquí, lo que sucede. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Por supuesto, era un rey soberbio, orgulloso, prepotente. Lo estaban desafiando. Ese centro de atención que les dio una segunda oportunidad, lo estaban despreciando. Dice, entonces Nabucco se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno, que ya estaba calientito, se calentase 7 veces más. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de hacer alguna fogata alguna vez? ¿Cuántos? Para aunque sea asar marshmallows, ¿verdad? Óigame, si usted pone unos tronquitos ahí y le pone ahí, ¿verdad? Y empieza el fuego, hay cierta distancia que ya usted no se puede acercar. Y si usted hace el fuego un poquito más alto, es más grande la llama y tengo que estar más atrás. Y si es más grande, bueno, me puedo quemar. Y cuidado, se nos hace un incendio y quemamos un bosque, ¿verdad? Porque así es el fuego. Aquí el rey estaba furioso y mandó a calentar 7 veces más el horno. Y miren lo que dice el versículo número 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Wow. Versículo 22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y miren lo que sucede aquí, versículo 24. Versículo 24. Ahí se nos fue una. Bueno, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Versículo 25. He aquí yo veo ¿cuántos ahora? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, ese rey se espantó, y el aspecto del cuarto, sí, se asustó. Óigame, ¿qué pasó aquí? No eran 3, yo veo 4. Y dice, y el aspecto del 4, dijo el rey, es semejante al Hijo de los dioses. Quiero hacer una pausa para que busquemos este versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente en Daniel capítulo 3. Miren lo que dice Daniel capítulo 3 en la Nueva Traducción Viviente y este versículo. ¿No eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres
desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un Dios. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? El cuarto, hijo de los dioses, en medio del fuego. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el centro de atención aquí? Oiga, ya la estatua se la pudieron haber robado a pedacitos, nadie se dio cuenta. Ya nadie quería ver a los 3 hebreos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién recibe la atención en medio de la crisis? El cuarto. Todos quieren ver ahora al Hijo de los dioses. Y se cumple la promesa del Eterno. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. El cuarto, Cristo Jesús es el centro de atención en medio de la crisis. Queridos amigos y queridas personas que nos están viendo por redes sociales, se aproxima una crisis cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Esta crisis tiene que ver con uno de los mandamientos del Eterno. Van a haber leyes que van a imponer cosas en contra de la ley de Dios. No pueden perderse el tema del anticristo. Óigame, estamos comenzando a estudiar. Todas estas historias es apenas para calentar motores. Lo que vamos a ver a partir de la próxima semana son aguas más profundas de la palabra de Dios. Y en medio de la crisis que se avecina, si nosotros decidimos mantenernos fieles a Dios, el centro de atención será Cristo Jesús. Los cobardes, los pusilánimes que se postran de rodilla en medio de la crisis por temor a perder su vida, esos no verán a Cristo a la par en medio de la crisis. Tenemos que mantenernos fieles a Dios antes que a los hombres. Bueno, ya esto lo contestamos. ¿Va a pasar el pueblo de Dios por la gran tribulación en el tiempo del fin? Sí, va a pasar. Pero el Señor estará con nosotros en medio de la crisis. Bien, vamos a Daniel 3:26. Hoy vamos bien de tiempo. Me siento contento. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego. Ay, qué rey más hipócrita. Hace unos minutitos dice: ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? Y ahora, ¿cómo los llama? Sadrac, Mesac, Abednego. ¿Qué les dice? Siervos del Dios Altísimo. Qué increíble, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Una orden del rey: salgan. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. En este capítulo 3 de Daniel tenemos 3 órdenes que el rey da. Vamos a ver si se obedecen o no se obedecen. Primera orden: vengan al campo de Dura. ¿Obedecieron los 3 hebreos? Recordemos que no solamente habían 3 hebreos, había miles de hebreos también. Pero estos 3, ¿por qué están en la historia? Porque se atrevieron a permanecer fieles, aunque costara la vida. Primera orden: vengan al campo de Dura. Ellos fueron al campo de Dura, obedecieron. Segunda orden: adoren la estatua. ¿Obedecieron? No obedecieron. Adorar la estatua era ir contra los mandamientos del Eterno, contra uno de los mandamientos del Eterno. Tercera orden: salgan del horno de fuego, siervos del Dios Altísimo. ¿Obedecieron? Sí, obedecieron. ¿Qué significa esto?
Esto significa que debemos poner a Dios siempre en primer lugar. Ante un conflicto de leyes, y esto es muy importante, necesito que se graben esto en su mente, en su corazón. Ante un conflicto de leyes, debemos obedecer siempre, ¿cuál ley? Pero si el gobierno costarricense dice otra cosa, la ley de Dios. ¿Están entendiendo? Ustedes me creerían, no lo voy a probar esta noche, pero ustedes me creerían que va a surgir una ley que va a ir contra los mandamientos de Dios, y que todo aquel que no obedezca esa ley va a ser tomado preso, y en muchos países van a ser muertos también. ¿Me creerían si yo les digo que eso está muy cerca, más cerca de lo que ustedes imaginan? ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? Pues no pueden perderse el tema de la próxima semana. Vamos a comenzar a estudiar en aguas un poquito más profundas de la palabra de Dios. Daniel 3:27 dice así, Daniel capítulo 3 y el versículo 27: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No sé si ustedes han visto, cuando uno se quema un pelito ahí, se va todo. Ni siquiera un pelito se quemó. Esa mañana hubo muchas conversiones al Dios de Israel. Óigame, esa mañana hubo muchas conversiones al Dios verdadero. Pero esto me lleva a hacer una pregunta, o varias preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos estudios bíblicos dieron los 3 hebreos? Segunda pregunta: ¿cuántas campañas evangelísticas dieron? ¿Cuántos seminarios de Daniel? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Qué significa esto? Esto significa que solo dieron testimonio de su fe. Una acción de testimonio vale más que 1000 sermones. ¿Están entendiendo? Una acción de testimonio, un testimonio fiel a Dios vale más que 1000 sermones. Y estos 3 hebreos solo dieron testimonio de su fe. Prefirieron morir antes que desobedecer a su Dios. Ni una sola palabra. Puro testimonio. En el tiempo final se va a acabar este planeta y como lo conocemos hasta hoy, y muchos van a conocer del Dios verdadero por el testimonio fiel de todos aquellos que se pongan en las manos de Cristo Jesús y dejen que el Señor los transforme y dejen que el Señor trabaje en ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen carro? Quiero ver las manos. ¿Usted ha visto lo que pasa con muchos cristianos del tiempo del fin cuando están en el carro? Y se le mete un vecino ahí, casi que tiene que frenar. ¿Han ustedes visto qué sucede con muchos cristianos cuando manejan? ¿Me están entendiendo? Vas caminando por tu casa y pegas el dedito pequeño en el marco de la puerta. ¿Qué sale de tu boca, hermano? ¿Alabanzas a Dios? ¿Qué sale? O estás haciendo la comida y te cortas el dedo. ¿Me están entendiendo? Son las cosas pequeñas que nos marcan y nos dicen en qué nivel espiritual estamos.
Un día de estos escuché una persona que dice, no, yo no voy a orar por paciencia, porque cuando ora por paciencia le vienen todas las pruebas, ¿verdad? Los 7 males. Y dice, yo no voy a orar por paciencia. Estás mal, hermano o hermana. Tienes que orar por paciencia para que cuando venga la prueba de tu fe, demuestres en qué nivel estás delante de Dios. Testimonio en el tiempo del fin. Miles de conversiones al Dios de Israel. Cuando la crisis final venga, muchas personas van a venir a los pies de Cristo por el testimonio valiente de todo aquel que se atreve a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos quisieran en esta noche, a la luz de lo que hemos aprendido, decirle al Señor Jesucristo, Señor, me falta mucho o me falta poco? Yo no soy tu juez, pero yo quiero pedirte hoy, Señor, que tú me transformes a tu imagen, que tú pongas en mí esa fe y esa confianza que tuvieron esos 3 hebreos en este momento antes de la gran tribulación que se avecina. ¿Cuántos quisieran al Señor decirle que quieren una transformación total en su vida, en sus corazones? ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, tócame, úsame, Señor, cámbiame? Mientras escuchamos el canto final, yo quiero que ustedes mediten en qué nivel espiritual estamos hoy y cómo podemos agarrarnos de Dios y no soltarnos más para tener esta clase de fe. Vamos a escuchar al clamor final y vamos a terminar con una oración. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá.
solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Invitarlos a ponerse en pie. El Señor está llamando a su pueblo en este tiempo del fin. Está llamando a un pueblo a la santidad, un pueblo que se prepare, un pueblo que sea fiel, un pueblo que se mantenga de pie cuando los demás caigan de rodillas, un pueblo obediente. ¿Te gustaría prepararte a partir de hoy para ser ese pueblo que Dios quiere de ti? Vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, queremos darle las gracias en esta noche por su presencia, por su compañía. Gracias por la protección de sus santos ángeles. Gracias, Señor, por la unción de su Espíritu Santo. Que podamos salir de este lugar llenos de usted, y que al retirarnos a nuestros hogares, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El próximo sábado vamos a entrar de lleno al bloque de profecías de Daniel. Vamos a iniciar con Daniel capítulo 7, extraños animales en la noche. No se lo pueden perder y pueden traer invitados también. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y en este mismo lugar.